Traemos ante ti nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestras enfermedades, sabiendo que tú tienes el poder para ayudarnos, sabiendo que puedes responder, Señor, y nosotros creemos que recibiremos de ti una respuesta. Ahora, Dios del cielo, te ruego que bendigas a todos los que están presentes esta noche en este lugar, a los que a través también del internet se unen para recibir tu palabra. Y ahora, Señor, en tus manos de amor encomendamos la vida de Miguel Ángel Alvarenga, Señor, para que tu mano siga obrando, Señor, para que tu mano poderosa esté presente, Señor, hasta que la vida de tu hijo reciba la sanidad completa sobre su cuerpo. Nos unimos, Señor, en este clamor porque creemos, Señor, que tú puedes hacerlo. Ahora háblanos a través de tu palabra. Te suplicamos que en la meditación de ella podamos encontrar sabiduría, fortaleza, consuelo, exhortación, que cada uno de nosotros nos veamos edificados por medio de ella. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén, Señor. Amén. Bienvenidos, hermanos. Qué alegría verles, qué bueno que el Señor les ha traído esta noche. Y comenzamos ya con un poquito de frío. Comienzan esas noches frías, pero aún así siempre nos esforzamos para venir y buscar de la presencia del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Esta noche iniciamos el capítulo número 5 de esta primera carta del apóstol Pedro, que estamos ya a punto de finalizar. Capítulo 5, vamos a leer desde el versículo número 1 en adelante. Espero que usted ya lo tenga. También nuestros hermanos, que algunos en sus lugares de trabajo, otros en sus hogares, se unen a este momento de estudio. Dice la palabra del Señor: a los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos como los que están con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Amén. Solamente eso leemos, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Llegamos, hermanos, a este capítulo ya final de esta carta. Y el recorrido que hemos estado llevando a cabo es un constante, diríamos, discipulado hacia aquellos cristianos que, como ya lo mencionamos, eran nuevos en la fe, es decir, o como nosotros comúnmente les llamamos, los recién convertidos. Sin embargo, como usted lo puede notar, esta noche hay un cambio en este capítulo 5 porque Pedro va a cambiar de destinatario con lo que él va a decir. Él ha venido hablándoles a los hermanos que están nuevos en la fe, ha venido dándoles consejos acerca de, las diferentes áreas, ¿no?, que hemos estado apreciando, pero es bastante evidente esta noche poder observar que él ahora se dirige a los ancianos. Obviamente ya no puede estar entonces hablándole a recién convertidos, porque un recién convertido no puede ser anciano de una iglesia.
Porque el mismo apóstol Pablo, en las instrucciones que gira, él menciona que para que alguien pueda ostentar un cargo como anciano, no debe de ser alguien neófito, dice Pablo, es decir, alguien que sea nuevo en la fe, sino que debe de ser alguien que a lo largo del tiempo ha probado su fidelidad a Dios, su fidelidad a la palabra, su fidelidad al pueblo de Dios, y que ha demostrado un testimonio que no puede ser cuestionado. Entonces, por eso digo que ahora Pedro está cambiando de audiencia y está dejando por un momento a los recién convertidos y ahora se dirige a los ancianos. Pero esto que ahora Pedro va a decir tiene un doble sentido, una doble función. Y es de que si bien es cierto, Pedro ahora se va a dirigir a los ancianos, porque usted lo acaba de leer, que los consejos que Pedro está virtiendo en estos versículos son para los ancianos de la iglesia. Sin embargo, como él lo está haciendo de forma pública, él lo está haciendo de forma abierta en la carta, todos los demás también escucharán esta parte que Pedro está ahora mencionando. Entonces, esto significa, y véalo usted así, porque Pedro, por ejemplo, no giró las instrucciones de forma privada a los ancianos, sino que lo hace por medio de la misma carta que está entregando a todos los demás hermanos. Entonces, uno aquí podría deducir, y eso es lo único que nos queda, deducir que en primer lugar Pedro está dando realmente estas recomendaciones a los ancianos, pero las está dando de forma pública para concientizar también a los hermanos a que ellos entiendan la alta función que un anciano desarrolla dentro de la obra. Entonces, aquí, como digo, uno puede identificar eso, que al hacerlo, lo que Pedro pretende es que todos puedan escuchar. El anciano recibe su parte, el anciano recibe el consejo de Pedro, pero la congregación, los hermanos que están recibiendo esta carta, están escuchando las exigencias que se están haciendo al anciano, y de esa manera el pueblo entiende también el perfil y el trabajo, la función de un anciano. A este punto quiero detenerme porque uno pensaría, y yo mismo lo he llegado a pensar, que a veces uno piensa que todos los hermanos de la iglesia entienden el papel de un anciano. O sea, nosotros asumimos así tan fácil, pero cuando uno escucha en algunas ocasiones comentarios, en conversaciones con los hermanos, uno se da cuenta que no todos tienen realmente claro el papel de un anciano. Recuerde que la escritura nos habla de dos tipos de ancianos. Nos habla de los ancianos que administran y nos habla de los ancianos que enseñan. Entonces, esto es algo que la iglesia debe de entenderlo. Aunque también tengo que hacer aquí un paréntesis, que la figura de los ancianos, bueno, quizás por ahí voy a comenzar. Eso es algo que la iglesia cristiana heredó del judaísmo. Es decir, que no fue la iglesia en sí la que dijo, tendremos ancianos, sino que esa era una figura que ellos la estaban heredando del judaísmo. Recuerde que cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, Moisés es quien recibe las instrucciones de nombrar ancianos. De hecho, la palabra anciano en el vocablo que le corresponde en hebreo es barbas o podría sonar a barbudo. Entonces, ese es el anciano, porque se suponía que eran hombres, aunque para los judíos sí era en alguna forma estricta, que los ancianos eran realmente hombres ancianos en edad. Pero ya dentro de la iglesia cristiana, como digo, se hereda esa figura y se traslada al cristianismo, pero los ancianos no propiamente eran ancianos de edad. Por eso está el caso que la misma escritura nos habla, por ejemplo, de Timoteo, que ejercía las funciones de un anciano enseñando la palabra, pero no era necesariamente un anciano de edad. Entonces, por eso quiero que usted entienda, antes de ir al texto, que usted entienda cuáles son realmente esas funciones. Y tengo que ser muy claro, la mayoría de iglesias, hay muchísimas iglesias
que no aplican la imagen, la función, el apartado de un anciano dentro de las iglesias. Hay muchas iglesias que lo hacen así, y ya vamos a llegar a uno de esos versículos en donde el mismo apóstol Pedro tiene que aclarar algunos detalles con respecto a el verdadero ancianato. Entonces quiere decir que algunas congregaciones no lo hacen, les parece que hay muchos encargados de iglesias, muchos ancianos o llámese pastores, que llegan, como dice acá mismo Pedro, han llegado a enseñorearse de la grey de Dios. Es decir, que llega un momento donde para ellos la iglesia es como su propia empresa. Entonces nadie les puede decir nada, nadie les puede cuestionar. El que está en contra, lo que le dicen es, bueno, entonces retírese de este lugar, porque ellos tienen y asumen el 100% del control de una congregación. Entonces eso es lo que Pedro va a tratar en este punto. Vea, por eso es importante el tema. Como le dije, uno podría decir, y usted lo podría cuestionar, hermano, pero si allí lo que hay en esos 4 versículos que hemos leído, lo que hay son consejos para los ancianos, instrucciones para los ancianos, ¿por qué yo, que soy miembro de la iglesia, como pueblo, como servidor, por qué tengo que escuchar yo eso? Bueno, por 2 razones. Una, porque usted que sabe si algún día el Señor a usted lo llama a ser anciano, para comenzar. Y en segundo lugar, porque siendo usted parte del cuerpo de Cristo, usted debe de entender qué función tiene la iglesia, o dentro de la iglesia, los ancianos. Por ejemplo, veamos el caso acá de forma interna. Usted sabe que la estructura de la iglesia es una iglesia que respeta la figura del anciano. De hecho, esta iglesia, localmente hablando, nosotros tenemos 4 ancianos dentro de la iglesia. Y voy a la figura, no, o sea, hay ancianos y no por edad, sino por los requisitos que en Primera de Timoteo se establecen. Entonces, vea, esos son los requisitos que los ancianos deben de llenar ya dentro de, recuerde que cuando estudiamos Primera de Timoteo, señalamos que esa era ya la segunda generación de cristianos. Entonces, por lo tanto, nosotros respetamos la figura. Y respetamos por estos versículos que hoy estamos a punto de estudiar, porque no puede existir dentro de las congregaciones una figura de tiranía, un dictador, alguien que, como le dije, asuma al 100% el control de todo lo que ocurre en una iglesia. Entonces, por eso es que Pedro lo está haciendo así abiertamente. Él va a dar consejos a los ancianos, es para ellos el consejo, pero lo hace dentro de la carta. Y aquí es como decían las abuelitas, ¿verdad? Se lo dijo a Pedro para que lo escuche Juan también. Es decir, que todos estén al tanto del tema que él va a desarrollar, y que las exigencias que se le van a hacer a los ancianos, también el pueblo es responsable en una medida, y lo voy a explicar, de que los ancianos puedan dar esa medida, que los ancianos puedan llegar a ese nivel. Y eso es lo que Pedro va a abordar. Entonces, por eso le dejo en primer lugar claro que dentro de la iglesia existía eso, existían ancianos que administraban y existían ancianos también que enseñaban la palabra. Entonces, cuando Pedro aborda en el versículo 1 el tema, él lo dice de forma tan clara: a los ancianos que están entre ustedes. Esto es la manera en la que irrumpe para cambiar de destinatario. Ya no está hablando a los recién convertidos, sino que se dirige a los que están pastoreando a estos recién convertidos. Por eso les dice: a los ancianos que están entre ustedes. Y él se menciona a sí mismo como anciano y dice: yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar. Y esa es la presentación que Pedro está haciendo de sí mismo como anciano. Ahora, claro, Pedro, recuerde, él ya está también en el grado del ancianato, no solamente en una función, porque él es apóstol, sino que lo está diciendo también en la edad que él ya tenía. Entonces, él se está poniendo dentro de ese grupo, pero lo va a hacer, oiga bien, lo va a hacer para demostrarle a los ancianos a quienes él se va a dirigir que todos los que servimos al Señor somos responsables de dar cuenta delante del Señor. Eso es lo que Pedro está haciendo. Por eso, y yo que soy anciano, igual que ustedes,
Entonces, él lo que está diciendo es, somos todos nosotros los que un día vamos a tener que responder ante el Señor. Por eso él se está poniendo dentro de ese grado. Por eso él dice a los ancianos, y yo que soy anciano, es decir, yo no me quedo afuera de todo lo que les voy a decir. Lo que les voy a decir yo mismo también debo de vivirlo, debo de practicarlo, porque todos los que somos ancianos daremos cuenta delante del Señor. Entonces, él dice ya en el versículo, o en la parte final del versículo 1, él dice, les ruego esto. Y esto me llama a mí la atención porque no dice les mando, sino que Pedro dice les ruego esto. Es decir, él está haciendo una rogativa, una súplica. Y es que en cierta medida, hermanos, no queda de otra más que poder rogarle a los que hacen la obra del Señor que respetemos realmente lo que la palabra de Dios dice. Y lo digo de esa forma porque he conocido personas que se niegan a reconocer autoridad sobre ellos. Y ese es el mal que está golpeando a las congregaciones, a la misma iglesia de Cristo hoy en día, que la mayoría de ancianos dentro de una iglesia se niegan a reconocer autoridad sobre ellos. Y déjeme decirle que todos necesitamos sentir autoridad sobre nosotros. Todos necesitamos tener a alguien que nos guíe, alguien que nos dé un consejo, alguien, y lo voy a decir también desde esta perspectiva, alguien que nos vaya normando nuestro caminar. Porque si uno también no tiene limitantes, entonces uno también puede incurrir en graves pecados delante del Señor. Entonces, por eso es importante que exista este tipo de límites dentro de la autoridad del anciano. ¿Por qué? Porque, mire, piensen algo. Cuando alguien no tiene autoridad, cuando alguien está en el anonimato, uno puede decir, mire, ese hermano qué humilde, qué sencillo de corazón. Mire, ese hermano, qué hermano más amoroso. Pero una de las pruebas del verdadero carácter de un hombre es concederle poder a un ser humano. El ser humano cambia rotundamente cuando tiene poder en sus manos. El ser humano puede ser totalmente transformado al tener autoridad. Entonces es ahí donde quedará en evidencia quién realmente tenía el corazón lleno de la sinceridad, de la honestidad para ser un verdadero anciano. Aquel que no se ve transformado por el poder, que el poder no lo absorbe, sino que por el contrario, él sigue manteniendo las mismas características que en determinado momento le llevaron a ese grado de autoridad dentro de la iglesia. ¿Lo está entendiendo, hermano? Entonces nosotros volvemos a este punto. Viene Pedro y dice, bueno, a ustedes, hermanos, que ya tienen la dignidad de ser ancianos en la iglesia, al igual que yo, quiero rogarles esto. Entonces, ¿qué es lo que Pedro va a rogar? Y es en el versículo número 2. Él dice, cuiden como pastores. Y note esta combinación que él está haciendo acá, porque ha estado hablando de ancianos, pero ahora a estos ancianos él está evocando la figura de cuidar el rebaño de Dios como lo hace un pastor. Por eso le dije hace un momento que hay ancianos que administran, pero también hay ancianos que pastorean, hay ancianos que pueden enseñar la palabra. Entonces Pedro se va a dirigir a este grupo de forma específica. Es a ellos a quienes ahora se está dirigiendo, y por eso él cambia inmediatamente y dice, cuiden como pastores. O sea, él está ahora trayendo a la memoria la figura del pastor, el que anda ya realmente en la montaña cuidando a las ovejitas. ¿Cómo cuida un pastor a estas ovejas? ¿Cómo se les cuida? Bueno, para comenzar, e iniciemos por ahí examinando la figura. Para comenzar, el pastor no deja solas las ovejas y él se va, por ejemplo, a sembrar tomates, sino que el que es pastor se queda allí solo para las ovejas. Ese es el primer detalle que usted tiene que identificar sobre esto, que el que es pastor se queda allí. Su trabajo es estar allí para las ovejas.
Él está pendiente del alimento que les tiene que dar. Él está pendiente de la salud de esas ovejas. Él está pendiente del agua que deben de tomar. Él está pendiente de que el número de ovejas esté completo. Él está pendiente de defenderlas de cualquier ataque de animales. Él está pendiente de revisarles la lana, si es necesario recortarles ya la lana, o si es necesario darles una atención médica. Ese es el trabajo del pastor. O sea, el pastor no es pastor porque es el dueño de las ovejas, porque él diga, yo soy pastor porque todas esas ovejas que están en ese prado son mías. Pero él se va y se va lejos y se va a trabajar, como le dije, sembrando tomates. Y luego él regresa y dice, quiero ver, sí, ahí están mis ovejas. Entonces, no es esa la función. Cuando Pedro lo está diciendo acá y dice, cuiden como pastores, él está diciendo, háganlo en la misma dimensión que un pastor está cuidando ese rebaño de ovejas. Este es un punto que muchos cristianos incluso todavía no terminan de entender, el por qué la necesidad de pastores a tiempo completo en las iglesias. Ese es un tema que no sé ustedes cuántas veces lo hayan escuchado. Pero a veces ni en las iglesias se quiere tocar el tema. Porque muchos cristianos tienen esa idea y dicen, pero es que los que hacen la obra de Dios la tienen que hacer por amor, no por dinero. Y Pedro lo está diciendo acá. Pero ¿cómo nosotros podemos entonces desligar esas ideas? Porque bueno, se está hablando del pastor aquí que debe de cuidarlas, dice, como lo haría un pastor. Bueno, pero eso significa que este pastor está dedicado al 100% a esas ovejas. Entonces, pregúntese usted, si este pastor tiene que estar allí plenamente dedicado a esas ovejas, y le dije, no puede ir a sembrar tomates, no puede ir a sembrar pepinos, no puede ir a sembrar maíz, ¿de dónde comerá? Entonces la pregunta, ¿de dónde se va a alimentar? Entonces, eso es lo que a veces los mismos cristianos no terminan de entender. Dicen, no, es que si a un pastor en una iglesia ya le dieron dinero, entonces no está predicando el evangelio por amor, sino por dinero. Ya lo va a explicar Pedro aquí. ¿Qué es realmente eso de amar la obra o hacer la obra por dinero? O sea, no es lo mismo que haya alguien que por ambición, y por eso en la NBI me gusta porque lo traduzca así, ambición, dice, de dinero, se dedique a la obra de Dios, por ejemplo, y diga, yo me voy a hacer pastor porque yo veo que en las iglesias se mueve dinero. Entonces, ese es un corazón perverso, es un corazón que está inclinado a la ambición. Pero diferente es aquel hombre que realmente está dedicado al 100% al cuidado de un rebaño y por lo tanto, de acuerdo a la misma escritura, y Pablo lo dice escribiendo a los Corintios, pues es digno de que se le dé de comer de lo que hay en el altar. ¿Van siguiendo ustedes la idea, sí o no? Sí, porque como le digo, hay iglesias en donde ni siquiera se atreven a tocar el tema, ¿verdad? Porque dicen, no vaya a ser que los hermanos se sientan mal, no vaya a ser que los hermanos aquí y allá. No, si es que los hermanos, los hijos del Señor, tienen que ser instruidos en estas verdades bíblicas, conocerlas para poder dar una respuesta clara a quien intente desvirtuar estos aspectos de la Biblia. Porque ustedes van a encontrar infinidad de personas que le van a decir a usted, pues sí, ¿cómo es? Y yo sé que vos mantenés al pastor. Y frases así, ¿no? Que yo he oído por años. O sea, imagínense, yo tengo prácticamente 23 años de servirle al Señor. Y en esos 23 años yo he oído cantidad de cosas, ¿no? Que a los pastores les dicen los come gallinas, que les dicen, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero en parte ha sido por la misma ignorancia que existe dentro de las iglesias. Porque como no se estudia la Biblia, los mismos cristianos desconocen el tema. No tienen una respuesta categórica a todos estos detalles. Bueno, sigamos entonces. Pedro dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está, oiga cómo dice, a su cargo. ¿El rebaño de quién es? Ahí dice, el rebaño de Dios, dice Pedro. Él está haciendo el énfasis que el rebaño no nos pertenece. En otras palabras, el que llega a cuidar el rebaño es alguien que está siendo contratado por Dios para cuidar aquel rebaño. Pero esto es lo que le digo, ahí es donde a veces cualquiera se puede confundir, ¿verdad? Por ejemplo, las palabras del Señor Jesús cuando habla del pastor asalariado, que esa es otra frase que confunde mucho a los cristianos.
Y dice, es que el pastor asalariado sale huyendo cuando llega el lobo a comerse a las ovejas. Por eso no se le tiene que dar salario a un pastor, mire, para que no sea asalariado. Pero en ese caso el Señor lo que estaba diciendo era hablando del buen pastor, que su vida da, dice, por las ovejas. Lo que el Señor estaba demostrando es aquel que no tiene amor por las ovejas, sino que está hablando del que es capaz de morir defendiendo a una oveja. Pero la verdad bíblica, y Pedro lo está diciendo, es que el rebaño le pertenece al Señor. Y eso es algo que muchos ancianos no logran como asimilarlo realmente. Y por eso es que muchos viven diciendo, a mí me ha costado esta iglesia es mía, aquí he dejado yo el pulmón, el hígado y los riñones porque esta iglesia es mía. No logramos entender que el rebaño es de Dios. Y eso lo está diciendo Pedro. A ustedes los llamaron a cuidarlo, pero el rebaño es de Dios. Bueno, yo por eso he vivido, gracias a Dios, muy feliz toda mi vida ministerial, porque yo, y no quiero que lo vayan a malinterpretar, yo los amo a ustedes. Los amo y me caben en el corazón como me caben. Bueno, se imaginan, en 23 años cuántos hermanos he cuidado. Me caben en el corazón. Yo he visto niños que andaban corriendo en iglesia todos sucios, todos sudados, y ahora son diáconos, son servidores, son supervisores. Me caben en el corazón. Pero lo que siempre trato de tener muy claro es que en algún momento es probable que ya no esté yo con aquellos hermanos. Yo vivo con eso en mi mente. Yo sé que, por ejemplo, llevo prácticamente 3 años con ustedes acá. Yo no sé cuántos años el Señor me vaya a permitir estar aquí con ustedes. ¿Por qué? Porque no es mío, el rebaño no me pertenece, es de Dios. Entonces, como el rebaño es de Dios, Dios decide lo que hace con el rebaño y Dios decide cuál es el pastor que contrata. Eso es como que a usted lo llamen de su trabajo y le digan, bueno, se recuerda que hasta este día llega su contrato, ¿verdad? Y usted dice, sí, me recuerdo. Y me lo van a renovar. No, usted no puede obligar a alguien a que le renueve el contrato. Si ya no lo quieren contratar, ya no lo contratan ni punto. Y si el Señor dice, bueno, con esta obra hasta aquí llegamos, uno dice, amén, Señor, sí, son tuyas las ovejas. Privilegio es el mío que tengas la confianza de encargarme cuidar tus ovejas. Esos son los conceptos que se deben de tener claros, porque las ovejas le pertenecen al Señor. Él las compró con la sangre que derramó en la cruz del Calvario. No las compré yo, no las ha comprado nadie, sino que le pertenecen al Señor. El trabajo, y es lo que Pedro está diciendo acá, es el rebaño es de Dios, pero está a su cargo, dice Pedro. Hay que ir parte por parte. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Ahí está el concepto ya completo. Cuiden como pastores la figura, cómo debe de ser la entrega de un anciano. Debe de alimentar, debe de dar de beber, debe de cuidar de la salud doctrinal, debe de cuidar de la salud espiritual, debe de cuidar de las necesidades básicas de los miembros de la iglesia, debe de procurar que siempre haya un pasto fresco que realmente alimente al rebaño. Eso es lo que hace. Eso, por eso cuiden como pastores el rebaño que es de Dios, pero que hoy por hoy está a su cargo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Está a su cargo. Entonces, cuando a uno le dan las ovejas y le dice, aquí están a su cargo. ¿Qué le están diciendo a uno? Usted queda responsable de ellas. Eso le están diciendo. Usted está quedando responsable de ellas. Entonces, esa es una responsabilidad. Y uno así tendría que verlo. Entonces, vuelvo a los conceptos errados, que es lo que Pedro está tratando de ir sacando acá del camino. Que muchos no lo ven como un privilegio, sino que lo ven como eso, como un señorío. Ahora yo soy el que mando. Ahora yo soy el que decido. Ahora yo soy el que puedo. No, es un privilegio. Es el privilegio de decir, el Señor me ha dejado cuidando estas ovejitas, son de Él. Y de acuerdo al versículo 4, y ya vamos a llegar ahí, Él va a venir a preguntar por ese rebaño. Eso es lo que a uno se le olvida.
Él va a aparecer y va a decir, ajá, ¿y mis ovejas? ¿Dónde están mis ovejas? Uno tiene que dar cuenta de esas ovejas. Eso es lo que Pedro está. Ahora, por eso le dije, se lo está diciendo a los ancianos, pero se lo está diciendo a toda la iglesia para que toda la iglesia lo sepa. Para que todos los hermanos, cuando se da lectura a la carta, vean a los ancianos y digan, esto sí que es grave la responsabilidad que tienen. Pero que ellos digan, estamos también para colaborarles. Por eso ustedes deben de sentir sumo respeto por aquellos varones que han sido dignificados por el Señor para ser ancianos de la iglesia. Como ya lo dije, esta iglesia tiene 4 ancianos. Tiene 4 ancianos que han sido seleccionados en base a su trayectoria, a su testimonio, al llamado que Dios les ha hecho. Y bueno, yo hasta este día nunca he recibido una queja de ellos. Que alguien venga y me ponga una queja de ellos. Que me diga, fíjese que el hermano anciano fulano de tal era la gran maltratada que me pegó, hermano. Si me dijo palabras que me hieren el corazón. Nunca. Nunca. Es más, a veces yo hasta los he visto que ellos hasta les dan la razón a ustedes. Sí, hermano, es cierto, perdónenos. Porque los aman tanto que ellos andan viendo cómo los cuidan. Pero usted debe de entender esa función y debe de colaborar, debe de poner de su parte, debe de aprender a orar por los ancianos de una iglesia. Aunque no digan amén, hermanos, pero deben de hacerlo. Deben de hacerlo. Entonces, luego dice que no. Así comienza el versículo 3. Vea cómo termina el versículo 2. Si no, dice, versículo 2, cuiden el rebaño de Dios que está a su cargo. Y ahora va a decir cómo no se debe de cuidar. Ya dijo cómo se debe cuidar y se debe cuidar como un buen pastor. Ahora va a decir cómo no se debe de cuidar. ¿Cómo no se debe de cuidar? Dice, no por obligación, número 1, no por obligación. Y esto es importante porque cuando uno hace algo por obligación, uno ha dejado de hacerlo por amor. El que ya se siente obligado a hacer algo es porque ha dejado de amar. El que ama no siente obligación. El que ama incluso disfruta lo que está haciendo. No se queja de lo que está haciendo. No lloriquea de lo que está haciendo. Porque ama lo que está haciendo. Como él ama lo que hace, entonces él se deleita haciéndolo. Esa es la diferencia entre hacer algo por amor y hacer algo por obligación. El que lo hace por obligación, entonces él tiene ciertos estándares que cumplir, pero lo hace por eso, porque está obligado a hacerlo. Y entonces llega un momento donde todo lo hace robóticamente, lo hace en automático, porque es su obligación. Yo recuerdo, bueno, he tenido tantos amigos pastores que algunos me han llegado a decir así. Ya me dicen, si lo doy todo, me dicen, por no quedarle mal al Señor, no porque esta gente no merece nada, dicen. Ya llega un momento donde lo hacen por obligación ante el Señor. Y vea lo que le estoy diciendo, no obligación ante los hombres, sino ante Dios. Y uno diría, bueno, pero al menos es ante Dios. Sí, pero no se está haciendo por amor. Cristo no se entregó por nosotros por obligación. No había ninguna obligación. No había ningún compromiso. Cristo se entregó por amor. Por amor se entregó el Salvador. Por amor al Calvario llegó. Lo hizo por amor. Entonces, los que servimos al Señor como ancianos, como pastores, debemos de hacerlo con amor, no por obligación. No por obligación. No porque nosotros sintamos de que me puede castigar el Señor. No, sí, y yo siempre he dicho, si el Señor puede levantar a cualquier otro a hacer lo que uno está haciendo. Es decir, mire, y eso la historia de la misma iglesia lo demuestra, ¿no? Y eso comenzando desde Judas, comenzando desde ahí, el Señor tuvo otro que tomar el lugar de Judas. O sea, siempre va a haber otro que pueda tomar el lugar de uno. Y que uno diga, no, si no soy yo, no es nadie, por eso estoy aquí. Dios puede levantarse a quien Él quiera. Dios puede hacerle un llamado a quien Él quiera y puede capacitar a quien Él quiera. Eso no, de que uno diga, no, es conmigo el trato. Sí, hay un trato muy personal, pero
En el cuidado del rebaño, el Señor puede levantarse el anciano que Él quiera. Ni quiera Dios que así siga siendo, ¿verdad? Quiera Dios que, bueno, como ya le dije, aquí ustedes tienen sus ancianos, el Señor los ha levantado y el Señor los está capacitando y el Señor les está dando todo lo que ellos necesitan para poder seguir gobernando el cuerpo de Cristo. Bien, pero luego dice, ni por ambición de dinero. Ahí viene la parte más delicada, porque yo siempre le he dicho a todos los hermanos que todos los cristianos son felices, les digo, mientras no les metan la mano en la bolsa. Allá háblele usted a cualquier cristiano de dinero y ahí se le borra la sonrisa. Hermanos, tendremos vigilia de poder, allá van todos los hermanos. Hermanos, tendremos ayuno de fuego, allá van todos los hermanos. Pero dígale, hermanos, vamos a cuidar de la obra. Ahí se les va la sonrisa. Pero piense usted por qué. ¿Por qué será así? Porque hay una frase que tal vez usted mismo la ha dicho. Es que el dinero cuesta ganárselo, dicen las personas. Entonces uno llega a tener ese concepto que como es algo difícil de ganar, se tiene que cuidar. Ese es el concepto humano que nosotros tenemos. Entonces por eso es que normalmente en las iglesias cuando se llega al punto del dinero es un punto de quiebre en donde no todo mundo termina satisfecho o de acuerdo. Entonces ese ha sido un problema y no crean que es reciente, es un problema de muchísimos años. Ahora, no podemos negar que dentro de las congregaciones se mueve mucho dinero. Hay congregaciones en donde como hay muchísimos cristianos que así como se pueden resentir con el tema, hay muchísimos hermanos que sí son fieles al Señor con sus ofrendas, con sus diezmos. En las iglesias el Señor va proveyendo lo que se necesita. Entonces, se ha llegado un momento, oiga bien, en donde muchas personas desde afuera han visto esa oportunidad y ven eso, ven el evangelio como un negocio, lo ven como una fuente de enriquecimiento. Por eso Pedro agrega la palabra ambición. No dice solo de dinero, sino que él dice ambición de dinero. Y esto es totalmente diferente a lo que yo le estaba diciendo. A que, por ejemplo, una congregación tenga el sostenimiento financiero de un ministro. Para que usted tenga una idea, la iglesia central ahí en El Salvador tiene decenas de pastores que son sostenidos mensualmente por la iglesia. Imagínense ustedes una cantidad de hombres que están firmes cuidando el pueblo. Y una iglesia, de acuerdo a su crecimiento, así son las necesidades que va teniendo también de ancianos, de pastores que puedan cuidar el rebaño. Entonces, yendo a eso, es muy diferente, y es lo que quiero que a usted le quede claro, es totalmente diferente que alguien ingrese a intentar el pastorado porque lleva en su mente claro que es una forma de enriquecerse, y nosotros no lo podemos negar. ¿Cuántos han existido que sí se han enriquecido? Se han enriquecido torciendo las verdades de la palabra. Yo no sé si usted sabía, pero hay hasta canales de televisión que han hecho reportajes. Bueno, el último que yo vi fue uno que le hicieron a un pastor de Guatemala, que lo acusaban incluso de estar relacionado al narcotráfico, porque es un hombre millonario. Si ahora la moda entre todos esos es que hasta tienen su propio avión, no sé si usted sabía eso. Sí, tienen hasta su propio avión. O sea, y por ahí hay otro de Estados Unidos, ya un señor, que ese salió más disparado todavía, ¿verdad? Porque ese dijo que él no viajaba en los aviones comunes, dijo, porque habían muchos demonios en el avión. Y por eso él tiene su propio avión, dice, para ir en santidad. Y le costaba no sé cuántos millones el avión que tiene. Entonces, esos son temas que es cierto, uno no las puede negar. Pero de eso, hermano, de eso, a que una congregación sostenga fielmente a un ministro y este ministro pueda tener una vida decente y solvente, hay una gran diferencia. No es lo mismo, no es ambición. La ambición es totalmente diferente. La ambición es aquel que no se sacia. Esa es la ambición. El que quiere más y quiere más y quiere más. Ya tiene una casa pero quiere tener 3 casas. Tiene un carro pero él quiere tener un tren. Tiene un tren y ahora quiere un barco y quiere un avión. Esa es la ambición. Y eso es lo que Pedro está diciendo acá. Que no es ni por obligación, dice, ni por ambición de dinero.
Otro de los detalles que yo he visto comúnmente en la vida de los verdaderos llamados de Dios es de que no es que ingresan al pastorado porque no tienen trabajo, por ejemplo. Que alguien diga, fíjese que yo me he quedado sin trabajo, hermano. ¿Cree que no me da de anciano en la iglesia? No funciona así. Sino que normalmente se trata de dejar lo que uno tiene. Es todo lo inverso. Eso yo se lo puedo contar desde mi testimonio. Yo era un joven de 20 años, imagínense. O sea, no sé si aquí hay alguien que tenga 20 años. ¿Quién tiene 20 años acá? ¿Hay alguien que tenga 20 años? Bueno, ya están mayores ustedes. Pero lo que le quiero contar es, yo tenía 20 años el día que a mí el Señor me llamó a servirle a tiempo completo en su obra. Y yo recuerdo que yo trabajaba en un banco, o sea, es lo que le digo, no crea que yo estaba en una hamaca ya soplándome, sin hacer nada, ¿verdad? Y yo decía, ¿de dónde voy a comer? ¿De dónde voy a vestirme? No, tenía un trabajo. Y en aquellos dorados tiempos, hermano, yo ganaba 1,800 colones. O sea, bueno, tal vez aquí hay algunos que por su edad ni saben qué es el colón, ¿verdad? Pero esa era la moneda que existía antes de que en El Salvador hubieran dólares. Pero para uno, hermano, o sea, para un joven de 20 años ganar 1,800 colones, eso ya era bastante. Bueno, y no solo eso, sino que yo trabajaba en un banco en donde me daban hasta comisiones por mi trabajo. O sea, de repente me daban un bono por alcanzar esto, lo otro. Yo recuerdo un diciembre que salí en ese diciembre como con 3,000 y algo de colón. Lo que le quiero decir es que yo tenía mis planes, porque yo decía, voy a ir a estudiar, voy a ser abogado, porque dentro de lo que yo estaba haciendo funcionaba mucho prepararse como abogado. Y uno podía ir ascendiendo dentro de esa área donde yo trabajaba. Pero precisamente estando con esos planes me llegó el llamado del Señor. Y entonces, de estar ahí en el banco ganando 1,800 colones, yo recuerdo perfectamente que mi primera ayuda económica que me dieron fueron 250 colones. Esa fue mi primera ayuda como pastor, 250 colones. Entonces, hágase usted una idea, uno no está ambicionando. O sea, lo contrario es de 1,800, decir, si me mejora usted el salario, con gusto. O sea, esa es la ambición. Si yo gano 1,800, con 3,000 que me da, cerramos el trato. O sea, esa es la ambición. No sé si le ha quedado claro. Eso es lo que Pedro está diciendo. No, esto no se hace por obligación, como ya lo expliqué, ni por ambición de dinero, dice. No, esto se hace porque se ha recibido de parte del Señor. Sino, y lo va a aclarar, con afán de servir como Dios quiere. Esa es la razón por la que uno, vuelvo a mi testimonio, a mí cuando me dijeron, hermano, que renunciara a mi trabajo y que me presentara, hermano, yo no cabía de la felicidad. Me sentí el hombre más dichoso del mundo. Y yo recuerdo, porque después yo veía a la señora, yo me la encontré en varias oportunidades, la señora que era mi jefa en ese banco. Yo recuerdo el día que yo llegué con una carta donde ella y le dije, licenciada, quiero decirle que esta es mi carta de renuncia y le agradezco muchísimo todo su apoyo. Y ella la agarró y me dijo, mire, voy a hacer como que no le he visto, me dijo, y vaya a sentarse y vaya a trabajar, me dijo. Allá afuera hay gente, me dijo, queriendo entrar al banco y usted aquí adentro queriéndose salir, me dijo. ¿Y sabe qué le dije yo? Es que el Señor me ha llamado a servirle. Para mí ese era un enorme privilegio. Por eso dice acá el afán de servir, el afán de tener el tiempo para dedicarse a lo que es del Señor. Eso es lo que Pedro está diciendo. Es la forma de servir al Señor. Es la manera en la que los ancianos debemos de cuidar del rebaño de Dios, con un afán no de dinero, no un afán de gloria, de respeto, de honor, sino de servir a Dios como Dios quiere. Versículo 3. No sean, dice, tiranos con los que están a su cuidado. Ha dejado ya de lado el asunto de las riquezas, del dinero, la ambición, la codicia, la avaricia, y ahora se pasa al tema del trato que se está recibiendo. No sean tiranos, que es lo que dije anteriormente, no se enseñoreen, es decir, no se vuelvan señores. Uno debe de tener muy en claro ese tema.
Por eso le dije, porque es fácil perderse con el asunto de la autoridad, ¿no? Porque a uno le dicen, es que usted es la autoridad de la iglesia. Entonces, pero ¿cómo interpreta uno eso de que ser autoridad de la iglesia? Ya le dije, como responsable ante el Señor. Así se tiene que conceptualizar, como que esa autoridad me hace responsable ante el Señor. No es que, yo soy la autoridad, pues deme en el látigo que ahorita mismo voy a empezar a poner todo en su sitio. Y eso es lo que a veces uno no entiende. Por eso el que ya está en autoridad dice, vaya para allá, venga para acá, bla, 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 bla. Y sienten eso, que pueden tratar a la gente con aspereza, con esa dureza. Uno no puede perder de vista que las ovejas son del Señor y que el Señor le pedirá cuenta. ¿Cómo es una oveja, hermano? ¿Cómo es una oveja? Es un animal delicado, miedoso hasta cierto punto, frágil. Si hay ovejas que si se caen y quedan con las patas para arriba no se pueden ni dar vuelta ya solas. No se pueden defender de nadie. ¿Cómo uno mismo las va a dañar? ¿Cómo uno mismo las va a herir? ¿Las va a ofender? Por eso hay congregaciones en donde la gente lo que les tiene es miedo a los ancianos. Miedo les tienen. Porque muchas veces son hombres, por eso dice la escritura, les llama intemperantes. Hombres que no pueden gobernar su propio temperamento. Y sienten que pueden maltratar a quien sea. Y ay de aquel que se le ocurra estar en contra de lo que se dijo. Por eso hay unos que hasta acusan de que el que está en contra es del diablo. Esa es una de las fórmulas mágicas. Eso es del diablo, le dicen. Este que está en rebeldía es del diablo. Esa rebelde es del diablo. Se la va a llevar el diablo. Y si no, viven amenazando a la gente. Lo va a castigar Dios. Y ya si usted medio le dolió algo, dice, ese es castigo de Dios por estar en contra de lo que yo le dije. Llegan a atemorizar de tal manera al rebaño. Y dice Pedro, no, dice, no sean tiranos. No sean tiranos. Ustedes no pueden trabajar para el pastor. Es el pastor quien trabaja para ustedes. Es todo lo contrario. Es el pastor el que está al servicio del rebaño, no el rebaño al servicio del pastor. Por eso él dice, no sean tiranos con los que están a su cuidado. Se los han dado para cuidarlos, no para que sienta que son suyos. Para eso dice Pedro que es. Y por eso dice, si no sean ejemplo para el rebaño. ¿Entiende usted cómo lo está contraponiendo ahora? Por eso es que muchos hermanos tienen el mal ejemplo. Y por eso es que, bueno, yo recuerdo hace muchísimos años que se daba eso, ¿verdad? Que si yo era líder y yo tenía encima de mí a un supervisor y el supervisor era de esos así que le gritaba a uno, entonces venía uno, se daba vuelta y le gritaba a uno a los de la célula. Porque se tenía un ejemplo a seguir. Y a veces hasta uno llegaba a conceptualizar que eso es tener autoridad. Eso es ser de autoridad. ¡Cállese! ¡Qué autoridad! Gracias a Dios que se fue implementando poco a poco el verdadero sentido de la autoridad. Que la autoridad se basa en el ejemplo. Eso es tener autoridad. Cuando uno puede modelar la sencillez, la humildad, el amor, que aunque a uno Dios lo exalte y Dios haga maravillas a través de uno siga siendo el mismo con el pueblo. Uno siga siendo el mismo que extiende la mano, que se puede sentar a platicar con un hermano, que se puede sentar a platicar con una hermana, que se puede ir a comer un pan y un café con alguien de forma sencilla, de corazón. Eso es lo que aquí el apóstol Pedro nos está diciendo. Entonces, por eso le dije, el tema tiene doble propósito. Es educar al anciano, pero que también la iglesia sepa, porque es así cuando las iglesias también pueden exigir a sus ancianos, porque conocen lo que la escritura dice de ellos. Pero cuando la iglesia ignora esto, entonces si tienen un mal ejemplo de anciano, ellos creen que así tiene que ser. Es lo que se dice, por ejemplo, de los niños. Cuando un niño crece en un hogar donde mira a la mamá que le aguanta golpes al papá, el niño, él crece con esa idea que es lo natural. Dice, no, si vení para acá te voy a boxear, le dice la esposa.
Yo me acuerdo que mi papá sí era, y mi mamá yo siempre la vi feliz con él. Nunca la vi que se quejara. Porque ellos asumen que es lo natural. Entonces lo mismo le pasa a las congregaciones que tienen pastores abusivos. Que ellos llegan después a interpretarlo como que es normal, pues. Tener un pastor ahí todo abusivo, todo tirano, es normal. Eso es lo normal. Pero la Escritura dice que no. No es así. Es más, en otras palabras, el anciano está puesto como servidor de ustedes. Así de sencillo, como servidor de ustedes. Va a finalizar en el versículo 4 dando la razón cuando dice, así, cuando aparezca, dice Reina Valera, el príncipe de los pastores, dice Reina Valera, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Es lo que le decía, o sea, el pastor, el verdadero dueño de las ovejas va a aparecer y va a pedir cuentas y va a decir, ajá, ¿dónde están mis ovejas? Y no puede empezar uno así de, una se fue por malcriada, la otra se fue porque quería hacer lo que quería, la otra a saber qué se hizo. Yo no voy a estar aquí perdiendo el tiempo con esta gente. Sino que el pastor tiene que dar cuentas claras. Y que la que se quiso ir, la fue a traer, no importa, la fue a traer. Y aunque venga tirando pataditas, pero ahí la trae, con amor. Y que el otro que estaba medio garrapatoso, le quitó las garrapatas también. Ese es el trabajo del pastor. Bueno, yo se los he dicho a muchos hermanos que yo duermo con mi teléfono en una mesita a la par de mi cama. Ahí lo tengo porque hay hermanos que a las 2 de la mañana de repente hablan. Y dicen, mira hermano, dicen, ahorita escuché un ruido en la puerta. Hay diversas, ¿no?, situaciones. Aquí es un poco diverso, pero yo recuerdo en El Salvador que me tocaba andar de ambulancia casi siempre. Habían hermanos que decían, mire, voy para el Blue, hermano, con el niño, ayúdeme. Eso era lo único que me faltaba, ponerle al carro, ¿verdad? La sirena. Y allá andaban. No va a decir, hermano, ¿qué son estas horas? Hombre, respete, deje dormir. Porque el pastor está para eso. Es su empleado. Aunque usted no lo quiera ver así. Por eso le digo, el pastor uno es el que no quiere entender y uno dice, no, ustedes son los que están a mi servicio. No es uno el que está al servicio. Es usted el que... ¿Por qué? Porque así lo dispuso el Señor. Como usted le pertenece al Señor, entonces el Señor ha llamado hombres para que les cuiden a ustedes. Porque ustedes le importan tanto al Señor. Digan amén, hermanos. Ustedes le importan tanto al Señor que el Señor quiere que ustedes reciban la mejor de las atenciones. O usted va a mandar a su niño a que le griten en algún lugar, por ejemplo. ¿Qué dicen muchos padres? Con que ni yo lo agarro así de las orejas y que otra persona me lo agarre así. O madres que dicen, ni yo nunca le dije así a mi hijo y mire por allá cómo me le dijeron. Porque uno de padre ama a sus hijos. Pues su padre les ama a ustedes también. Y quiere que a ustedes les traten bien, que les traten con amor, que reciban el mejor de los alimentos, que reciban el mejor pasto, la mejor agua, el agua más cristalina que sea posible. El Señor quiere que ustedes siempre estén a salvo. El Señor quiere que ustedes sean guardados de todo error doctrinal. El Señor quiere que ustedes reciban la consejería propicia y adecuada en el momento exacto. Eso es lo que el Señor quiere de ustedes. Para eso llamó ancianos. Para eso. No llamó ancianos, no llamó un pueblo para los ancianos, llamó ancianos para el pueblo. Y eso es lo que aquí Pedro está diciendo. Como le digo, y con esto termino, la pregunta uno diría, pero ¿por qué Pedro dice eso de forma pública en la carta si él se había venido dirigiendo a los recién convertidos? ¿Por qué toca este tema? Ya le dije, por dos razones. Porque quiere recordarle a los ancianos estas verdades y las quiere recordar para que el pueblo las escuche y para que el pueblo entienda el motivo por el cual existen los ancianos. Y que el pueblo diga, ah, bueno, ya entendí. Ya entendí. O sea que el hermano David trabaja para mí. Ah, ahora entiendo. O sea que el hermano Carlos está a mi servicio.
Entonces que el pueblo sienta ese amor. Pero también así el pueblo tiene que sentir que deben de cuidar a sus ancianos. ¿Comprende? Esa es la otra parte. Pero ahí es donde dije, no, hermano, hasta ahí dejemos el tema, hermano. No, hermano, no es así. Hay que hablar los temas completos. Y nosotros no vivimos de la opinión del inconverso. El inconverso puede decir lo que le dé la gana porque él no conoce la escritura. El inconverso puede decir, sí, que los evangélicos aquí, que los evangélicos allá, sí, que cuánta gente aprovechada, sí, que... O sea, triste es que lo diga ya un cristiano. Ahí sí es triste. Y más triste que lo diga un servidor, por ejemplo. Eso es más triste todavía, ¿no? Y un servidor... Y voy a finalizar con esta anécdota que en una ocasión me contó. Bueno, no me contó directamente a mí, pero sí la escuché, ¿no? De un pastor que habían llamado a un hermano, que este hermano era ingeniero civil, y lo llamaron para ser parte de una directiva administrativa de la iglesia. Y obviamente este hermano pues vio la nómina de los hermanos que estaban recibiendo una ayuda económica en la iglesia. Habían hermanos no solamente de pastor, sino de secretaria, de otras áreas que las iglesias, cuando se puede, deben de tener, deberían de tener. Entonces lo que le quiero contar es que el hermano este que era ingeniero, pues vio en la nómina la ayuda mensual que le daban al hermano pastor de la iglesia. Y cuando la vio, ¡ah!, se asustó el hermano. Y dijo, oiga las palabras, dijo, pero ni yo que soy ingeniero. Dijo. ¿Cómo interpreta usted que alguien diga esas palabras? ¿Cómo lo interpreta usted? O sea, él estaba menospreciando, como que dice, un pastor es nada. Puedo ganar una gran cantidad yo porque yo he estudiado, he ido a la universidad, tengo un título, pero un pastor, eso es lo que le estaba diciendo con sus palabras. Pero ni yo, dijo, que soy ingeniero, gano eso. Pero hubo un hermano anciano, muy sabio también, que le dijo, es que usted construye casas, le dijo, y el hermano construye hogares. Note qué sabiduría en las palabras que le dijo este hombre. Porque es cierto, o sea, él estaba en su área, pero ¿cómo valorar el trabajo de un anciano? ¿Cómo podemos nosotros darle una dignificación al trabajo de un anciano? Porque si alguien va y pone 5 ladrillos, ¿cómo se puede pagar cada ladrillo? No tenemos ideas. Si alguien hizo una limpieza en tantos metros cuadrados, podemos hacer una idea. Pero un anciano fue e hizo una visita a un hogar que está en problemas y llevó palabra de Dios y hubo restauración. ¿Cómo podemos nosotros poner una tarifa a eso? No se puede, ¿verdad? No se puede. Ese es el desafío de la iglesia. Entender esa relación que existe entre el rebaño y el pastor y cómo el pastor, el anciano, es puesto por Dios para dar un cuidado adecuado a su rebaño. Cada quien tiene su responsabilidad, el pueblo tiene su responsabilidad, el anciano tiene su responsabilidad también. Porque un día todos los que hemos tenido la oportunidad de cuidar al pueblo del Señor, daremos cuentas ante Él. Tendremos que decirle, Señor, aquí están los que me diste. Solo hace falta... No, esa fue la oración del Señor, ¿verdad? Que dijo, solo falta el que ya estaba escrito, pero no, uno no tiene que hacer eso, ¿no? Uno tiene que decirle, Señor, aquí están. Y que podamos ir ante el Señor así, con esa paz y esa tranquilidad, porque Él dice, es el pastor supremo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Cerremos nuestros ojos y demos gracias. Padre, te doy gracias esta noche por la gran bendición que tenemos de meditar en tu palabra. Gracias porque estos son temas que por momentos pueden causar ciertas dudas, ciertas inquietudes en medio de tu pueblo, pero tu palabra se encarga siempre de despejar cualquier duda. Gracias por hablarnos, gracias por permitirnos apreciar las verdades bíblicas de esta manera, que podamos enriquecernos y ser transformados por ellas. Bendice, Señor, esta noche a tu pueblo y te ruego que bendigas a los ancianos que tú
has levantado en esta obra. En tus manos encomiendo la vida de mi hermano David Hernández, su esposa, su hijo, Señor. Bendice la vida de tu siervo, a quien tú has querido dignificar como anciano de esta obra. En tus manos encomiendo la vida de mi hermano Ismael Argueta, la vida de su esposa, sus hijas. Señor, bendice la vida de tu siervo, a quien tú has traído a este país. Tú, Señor, has llamado a esta iglesia, y tú has llamado, Señor, a que con lo que tú le has dado a él pueda bendecir a este rebaño, pueda bendecir esta obra. Gracias, Señor, por haberle llamado como anciano de esta obra. Bendice la vida de mi hermano Daniel Argueta, Señor, la vida de su esposa, sus hijos, y que este siervo a quien tú has escogido pueda siempre poner todo, Señor, su servicio a favor de tu pueblo. Bendice la vida de mi hermano Carlos Moreno, la vida de su esposa, Señor, que en la juventud de tu siervo, Señor, siempre te manifiestes y pueda ser de gran bendición para todos los que disfrutamos de este llamado que tú le has hecho. Gracias, Señor, en tus manos les encomiendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria?